Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, darle la bienvenida en este espacio en el que debatir es mucho más que discutir y vociferar. Aquí, las cifras de nuestros invitados y sus opiniones son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy, con Gustavo de Hoyos y Adriana Dávila, pondremos sobre la mesa de debate los choques, las diferencias y las fracturas que provoca en el PAN la coalición Va por México. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos la Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos y aquí comenzamos. Estamos los panistas de hoy recordando con orgullo a los panistas de ayer. Hemos sido y somos el partido de las causas. No estamos frente a un conflicto de corte ideológico. Construyendo para México el mejor PAN. ¡Que viva Acción Nacional! Históricamente, el Partido Acción Nacional tiene sus antecedentes ideológicos y estructurales en el movimiento sinarquista del siglo XX. De manera oficial, surge Acción Nacional en 1939 como una alternativa demócrata cristiana de derecha conservadora, opositora al poder posrevolucionario en México, al caudillismo y a la política nacionalista. Es en 1946 que el PAN obtiene su primera diputación y un año después logra ganar sus primeras elecciones municipales en Quiroga, Michoacán. En 1952 tuvo a su primer candidato presidencial, Efraín González Luna, pero no fue sino hasta 1989, cuando marcó un hito en la historia de nuestro país al convertirse el panista Ernesto Rufo Appel en el primer gobernador de oposición en décadas de dominio priista. Pero tuvieron que pasar 61 años para que el blanquiazul, teniendo como candidato a Vicente Fox, ganara en alianza con el Partido Verde la presidencia de este país. Fue en el 2006 Acción Nacional refrendó la misma con Felipe Calderón y los especialistas señalan, algunos por lo menos, que en el 2012 es el año en el que el crecimiento panista comenzó su declive. No obstante, el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador reconfiguró el tablero político en el 2018 y así, ante el avance de Morena y sus aliados, el PAN ahora ha recurrido a una fórmula que había probado antes: las coaliciones, pero en esta ocasión, junto con el PRI y el PRD, se conformó Va por México, coalición que a juicio de algunos analistas es como la mezcla del agua con el aceite, y peor aún, porque no ha dado los frutos esperados, pero sí ha creado fracturas internas dentro del blanquiazul. Los desencuentros, la crisis interna del PAN de cara al 2024, es el tema que hoy vamos a abordar aquí en Debatiendo. Y por supuesto, le damos la bienvenida en este espacio. Agradecemos la presencia, entrada de Adriana Dávila, política, activista, militante del PAN, 2 veces diputada federal, senadora de la República, también 2 veces, candidata a gobernadora por Tlaxcala y aspirante a la dirigencia nacional. Bienvenida, Adriana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, un gusto estar contigo. También está con nosotros Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, cofundador de Sí por México y presidente de Alternativas México. Gustavo, bienvenido, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, un gusto compartir la mesa contigo, con Adriana y con toda la audiencia. Muchas gracias, al contrario, el gusto es para nosotros. Y como es costumbre en este espacio, vamos a comenzar debatiendo por orden alfabético y por lo tanto, pues empiezo preguntándote, Adriana Dávila, ¿en dónde se encuentra parado el Partido Acción Nacional en estos momentos? Debería estar parado en estos momentos haciendo una reflexión profunda de lo que sucedió en las últimas 2 elecciones para definir un rumbo muy claro hacia el 2024. ¿No está ahí? No, no está ahí. Me parece que hay una prisa, hay un proceso de, llamémoslo, una carrera anticipada que no le permitió hacer un alto en el camino para entender con toda claridad qué es lo que debemos hacer de aquí en los siguientes años para preparar un ejército electoral que tiene que ver con el fortalecimiento de Acción Nacional.
Para que una coalición funcione, necesitas fuerzas e instituciones fuertes coaligadas. Si tienes 3 fuerzas o 4 o 5, las que sean débiles, pues entonces las coaliciones tienden a no tener los resultados esperados. ¿Tiene fortaleza el Partido Acción Nacional? Porque hay algunos que consideran que en estos momentos el Partido Acción Nacional es débil. Tiene muchas fortalezas que me parece que se han dejado de entender, de ver. En principio, Acción Nacional, tú lo decías al principio de tu presentación, nacimos peleando por un tema que me parece que Va por México también lo hace, que es la democracia. Si tenemos esas coincidencias en términos democráticos y si queremos nosotros coaligarnos o no coaligarnos, primero tendría que haber una discusión dentro de los órganos del partido. Los espacios de debate, de deliberación dentro de Acción Nacional se han cerrado desde hace mucho tiempo. No es nuevo, pero hoy estamos obligados, derivado de los resultados de un gobierno que nadie queremos, más inseguridad, más violencia, más pobres, menos indicadores que nos indiquen que la salud de los mexicanos ha avanzado, una economía con una canasta básica elevadísima. Por tanto, necesitamos estamos obligados a tener una oposición que presente una alternativa, no solo una oposición para ver cómo sacamos al López Obrador de Palacio Nacional. De acuerdo. Gustavo de Hoyos, Va por México. No eres panista propiamente, sin embargo, pues estás tratando de construir o de formar junto con el PAN, pues el Sí por México, que sea una coalición importante. Hemos escuchado varias entrevistas en donde hablas de que se tiene que pensar a mediano plazo y a largo plazo. En algún momento incluso considerabas que en enero del 2023 tenían que estar listos ya los candidatos, no solo para el gobierno del Estado de México y de Coahuila, sino incluso el candidato presidencial para poder ser competitivos. Y también en algún momento hablaste del 2022 como una fecha que podría ser la prueba piloto para los gobiernos de coalición que se supone se deben implementar en la presidencia. Pero antes de llegar a todo eso, de verdad el Partido Acción Nacional, ¿en dónde está parado ahorita? ¿Y sí tiene las posibilidades y las fortalezas para emprender el Sí por México? Mira, Carlos, empiezo diciendo que no soy ni simpatizante, ni adherente, ni mucho menos militante, ni de Acción Nacional, ni del PRI, ni del PRD, ni de ningún otro partido político. Lo que en Sí por México hemos venido impulsando de manera embrionaria en 2020 y que finalmente derivó en la coalición Va por México, es que hoy el país requiere que las oposiciones en su conjunto sean competitivas. En las democracias modernas, Carlos, y lo he platicado en otros momentos con Adriana, el secreto es cómo los que son incluso antípodas, que piensan distinto, pueden construir una agenda de unidad en lo esencial, dejando los puntos extremos de sus agendas para otros momentos, de tal manera que puedan ser competitivos y que después, como bien apuntaba Adriana, esa competitividad electoral no solamente sea para vencer al adversario en términos electorales, sino que permita construir un gobierno que le dé certidumbre de largo plazo al país. Lo que nos ha impulsado desde Sí por México es hacer este llamado a los partidos, es justamente que hoy las oposiciones, para ser más competitivas, lo que les conviene es actuar de manera coaligada. Lo que tiene que ver ya con la vida interna de los partidos, la verdad es que nosotros, que no somos militantes, somos respetuosos. De luego podemos recomendar siempre que haya transparencia, que se mejore el debate, que haya mejor calidad en las candidaturas. Los procesos ya internos, cómo se gestan, desde luego, como facilitadores de esta coalición, pues no es un tema donde debamos nosotros inmiscuirnos demasiado, ¿verdad? Pero sí o sí, y en lo cual tengo una gran conciencia con Adriana, es que hoy todos los partidos, los del oficialismo y los de la oposición, les hace falta, les urge estar mucho más cerca de la ciudadanía, les hace falta y les urge tener procesos de decisión mucho más abiertos, mucho más transparentes, y sobre todo les hace falta que todas las corrientes que coinciden al interior de cada partido tengan un espacio de expresión adecuada. Ahorita, ¿cómo ves al PAN? ¿Lo ves en esa posibilidad de seguir construyendo coalición? Yo creo que sí. A ver, la decisión final corresponde solamente a los panistas, claro, a sus órganos de gobierno. Nosotros pensamos que en las elecciones próximas, en la elección de 2023 o las dos elecciones estatales y después en la elección federal y las estatales del 2024, por las circunstancias del momento, lo más conveniente va a ser mantener esta coalición y si se puede ampliarla. Desde luego que hay un largo camino por recorrer. Esto tiene que validarse por una agenda que sea adecuadamente pactada, por candidaturas que estén bien legitimadas, porque todas las expresiones de cada partido y las de la ciudadanía puedan encontrar un acomodo, pero mi opinión, desde luego, de manera inequívoca, es que en el 2023 y en el 2024 necesitamos una gran coalición opositora.
Gracias, Gustavo. ¿El Partido Acción Nacional en estos momentos sí está en condiciones de enarbolar la bandera de una coalición con esta dirigencia, con estos funcionarios partidistas, Adriana? Cuando basas un proyecto solo en un tema, te vuelves monotemático, que es cómo te coaligas, ¿no? Sin saber para qué, con quiénes, cuáles son los objetivos. Entonces, cualquiera que sea el mecanismo, incluso si va solo, va directo al fracaso. Okay. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Por lo menos yo, como militante de partidos de hace ya muchos años y panista desde hace 27 años. Primero, que en este alto en el camino, digamos, ¿con quiénes nos estamos aliando? ¿Para qué nos estamos aliando? Y salirnos del discurso de vamos a sacar a López Obrador de Palacio Nacional. Ese discurso funcionó en su momento con Vicente Fox, de sacar al PRI de Los Pinos, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos una debacle en términos del país, estaban desgastados tantos años en un solo gobierno, la forma de gobernar, ¿no? Y la alternancia generó justamente eso que se busca desde otras esferas, que es la pluralidad. Pero los que somos militantes de un partido, también, por cierto, yo debo decirlo, yo no dejo de perder mi calidad de ciudadana, soy militante de un partido y tomé la decisión de ser política. Como eso, muchos otros militantes de un partido político. No dejamos de ser ciudadanos y lo que sucede afecta en la vida cotidiana de las personas. O sea, no es que solo nos aliemos y solo nos afecta el partido. Hay quienes incluso dicen las diferencias que tienen dentro, lo que están haciendo es dinamitar la coalición. Yo lo que diría es que en ese alto en el camino veamos cuáles son los actores que dinamitan una coalición. Los actores que dinamitan una coalición es cuando no hay sentido de pertenencia. Es decir, te coaligas solo para ver cómo le ganas al otro, pero no tienes una causa muy clara de cómo vamos a combatir. Déjame darte datos. Acción Nacional creó el Seguro Popular. No lo hizo solo, lo hizo desde la pluralidad, con una política pública eficiente. Efectivamente había cosas que corregir y se podían corregir en el camino. Y hoy lo que tenemos es la destrucción del Seguro Popular, que lo que hizo es que el sistema de salud colapsara. Nuestra obligación como institución política es, primero que nada, decir cómo vamos a hacerle para que los ciudadanos tengan acceso a salud de calidad. ¿Cómo podemos, si no regresar al pasado, que a mí me parece que eso es importante, si no vamos a repetir el modelo de Palacio Nacional, a mí me parece que lo que tenemos que es recordar nuestro origen, que no es lo mismo, porque recordar nuestro origen nos permite ver al futuro. Ojo, no estoy diciendo, vean al pasado, ¡hey!, añoremos el pasado. No, el pasado es una lección para todos y te permite saber qué equivocaciones cometiste y te permite corregir. En Acción Nacional planteamos desde hace mucho tiempo algunos otros temas como la política pública a favor de las mujeres, ¿no? Un Instituto Nacional de las Mujeres, una Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, unidades de género, la CONAVIM, la FEBIMTRA, es decir, planteamos todo un proceso, incluso hoy, siendo oposición, a las iniciativas que surgieron para paridad, fueron de una compañía panista que venía luchándose de hace mucho para mujeres, ¿no? Y tenemos hoy el gobierno que ha destruido cada vez más nuestra participación política. Es decir, lograr la paridad no significa lograr la igualdad. Se retrocedió enormemente en esos proyectos. Nuestra apuesta como partido tendría que decir, ¿cómo hacemos para que estas mujeres sientan que Acción Nacional no es aquel partido, como lo presentaste, conservador, retrógrada, que no piensa, que no hay mujeres, que luchamos por las mujeres? Hay formas distintas. Tenemos diferencias muy claras que a veces, y decimos, y ahí coincido con Gustavo, esas las puedes hacer a un lado, porque todo esto que te estoy diciendo se construyó a través de la pluralidad. Los gobiernos de Acción Nacional, lo reconozcan o no, fueron buenos gobiernos en muchos de los rubros. Y nunca hemos mentido sobre lo que somos. Es parte de nuestros orígenes. Esa es la obligación. ¿Qué le vas a decir a las mujeres? ¿Cuál es el discurso que tenemos que tener, la narrativa demostrada con acciones para decirles, tenemos una alternativa para hacer gobierno? Y hoy no estamos haciéndolo. Hoy lo que estamos diciendo es que López Obrador no quiere a las mujeres, que López Obrador se victimiza todos los días. Claro que es cierto, pero ya no va a cambiar. López Obrador, el presidente que tendría que ser el presidente de todas y de todos nosotros, tomó la decisión desde que inició su gobierno de gobernar para solo unos cuantos. Y esa decisión está llevando a México al despeñadero, lo está arrinconando. Estamos con la peor violencia
que en décadas hemos tenido y que ha culminado en el reclamo social de tener seguridad. También tenemos que decirle a la gente que somos capaces de construir un gobierno que atienda los temas de seguridad para ellos y para sus familias. Y eso no lo estamos haciendo. Tenemos que dejar de hablar de López Obrador para concentrarnos en lo que necesitamos decirle a los ciudadanos. Bien, Adriana. Si es necesario dejar de hablar de López Obrador, Gustavo, sobre todo cuando entendemos, como bien lo ha dicho Adriana, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a cambiar. Algunos hemos visto desde el principio este discurso del presidente un tanto maniqueísta, dividiendo entre buenos y malos, pero lo entendemos desde un principio como mera estrategia política. A él le funciona, le ha funcionado muy bien, le sigue funcionando, por lo menos los resultados electorales así lo han dejado ver. Y desafortunadamente lo que vemos justo desde la cancha de la oposición es que la mayoría de las veces se siguen subiendo nada más a esos temas que él pone, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso pareciera que en el imaginario popular, o por lo menos en el imaginario de los votantes o de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, hace que la oposición se vea simple y sencillamente como oportunista, porque lo único que pareciera estar buscando es regresar a recuperar el poder que habían tenido. ¿Cómo ir en contra, pues, de eso que pareciera ser una versión, si no es extendida, por lo menos en el imaginario de quienes simpatizan con la 4T, persiste, y con los discursos de todos los días del presidente López Obrador, pues pueden ir avanzando más? ¿Cómo le hace la oposición contra eso cuando parece que no se bajan de ahí? Mira, Carlos, hay que reconocer que el que fue candidato, líder social, López Obrador, tuvo la claridad de identificar problemas que desde luego eran muy graves y que siguen siendo para el país. Yo creo que al presidente hay que reconocerle, y estoy seguro que la historia ahí lo pondrá, como alguien que puso el dedo en la llaga de la violencia, de la corrupción, de la pobreza extrema, de la desigualdad. Eso, de mi parte, y creo que de muchos, no hay que escatimárselo. Claro. Lo que hay que señalar es que aunque el diagnóstico fue oportuno, las medidas han sido francamente decepcionantes. Y yo lo que creo es que las oposiciones hoy, más que pelear con el personaje que, como decía hace un momento, tiene ya su lugar en la historia y es un presidente del país, tienen que empezar a proponer mejores soluciones. Yo, por ejemplo, sostengo que los programas sociales tendrán que permanecer, la mayoría de los que ha puesto en marcha este gobierno, solamente que hay que mejorarlos y hay que profundizarlos y hay que hacer que lleguen a las personas correctas. Lo que la oposición hoy tiene más que hablar es de la visión de futuro, del México ganador que se tiene que construir. Yo me resisto a pensar que esta idea de fracaso de país, esta idea de polarización, tenga que seguir siendo lo que marque la brújula de los próximos 6, 12 o 18 años del país. Hoy tenemos que construir con claridad de los rezagos que tenemos, con entendimiento de lo que cada momento del país le ha aportado, lo que le aportó el PRI, lo que le aportó el PAN, lo que le ha aportado Morena en el gobierno, una visión distinta, mucho más de futuro y sobre todo con mucha mayor capacidad de tolerancia y de inclusión. Si algo hoy carece el país es esta unidad para poder enfrentar juntos los graves problemas que tiene nuestra nación. Ya lo refería hace un momento Adriana. Ahora, mientras que la discusión cotidiana parece estar en temas básicamente de la política, digamos, de bajo nivel, de los insultos, de las descalificaciones, vemos cómo desde fuera México se está viendo con sorpresa por los eventos recientes de violencia que estamos viviendo y que desde lejos se dice qué está pasando en México. Entonces yo digo, hay que dejar estos temas banales para otros mejor momentos, y sería ya momento de que el presidente López Obrador, a 2/3 partes de su gestión, se posicionara como lo que es, como el jefe del Estado mexicano, y más allá de su identidad partidaria, que la tiene como la puede tener cualquier mexicano, hiciera un llamado, porque lo que hoy necesitamos es abordar de fondo los graves problemas de la economía, de la inseguridad. No es posible mantenernos únicamente en temas de corte político electoral. Habrá muchas personas que coincidan con Gustavo de Hoyos, Adriana Dávila. Sin embargo, en realidad, este tipo de mensajes son los que necesita un partido político como el blanquiazul, como el Partido Acción Nacional, para conseguir mayor penetración en la gente, porque al final, aunque bien dice Gustavo de Hoyos, pues ya tenemos que dar el siguiente paso,
pues el presidente tendría que, pues sí, el presidente tendría, pero pues si esta estrategia le sigue granjeando popularidad, no es una, sino van varias veces que dice el presidente, soy el segundo mejor presidente del mundo, y aunque se enojen, ahí están las encuestas. Es decir, es interesante el planteamiento de Gustavo de Hoyos, pero el PAN está en posibilidad de granjear gente con esta estrategia que está llevando en estos momentos. Si se cambia la estrategia, por supuesto que estamos en posibilidad. Déjame hacerlo en términos de una guerra, ¿no? Y no porque estemos en una guerra, aunque pareciera ser por el número de muertos que tenemos en este país, por todas las causas, por salud y por la violencia, ¿no? Bueno, ¿qué debe hacer un general de cualquier ejército? Preparar a su ejército primero. Y el PAN necesita entender la pluralidad dentro. La pluralidad dentro no significa estar en contra del líder del momento, ¿no? Yo tengo clarísimo, Carlos, clarísimo que hoy hay un dirigente que tiene la facultad estatutaria de llevar a cabo todas las negociaciones con las otras fuerzas políticas y con todos los grupos de la sociedad civil. Eso a mí no me queda ninguna duda. Lo que yo no tengo claro es hacia dónde vamos y que el capitán tenga claro hacia dónde vamos. Porque primero tendría que entender quiénes deben estar en la defensa, quiénes tendrían que estar en el proceso del ataque, quiénes tendrían que estar, porque para eso tenemos funciones todos y hay perfiles plurales dentro de Acción Nacional. Ninguno sobra, al contrario, nos hacen falta todos. Y no podemos pedir a este país y al presidente Andrés Manuel López Obrador que gobierne para todos desde la incongruencia si hay un partido político que decide desde las élites. No le pasa solo al PAN, le pasa a Morena. La diferencia en este sentido es que lo que hoy se usa para Morena, con todo respeto para Mario Delgado, que fue mi compañero senador y luego mi compañero diputado, pues es que Morena no existe. Ellos siguen instrucciones de un ejército conformado por los programas sociales, clientelares, que insisto, yo también no tendrían por qué desaparecer, pero debería haber reglas para lo que fueron creados, que se supone es cuidar las causas de origen y combatir la pobreza. Y entonces ellos solo obedecen. Y vemos cómo usan recursos públicos, y vemos cómo está toda la estructura de los servidores de la nación, y vemos cómo no les importa la ley, vemos cómo los aspirantes a dirigir este país dentro de ya todavía 2 años más, ¿no? Casi 2 años y medio, pues se clonan literalmente para repetir las mismas frases, los mismos modos, el mismo discurso, y no hay uno solo que no termine un discurso diciendo es un honor estar con Obrador. Ok, bueno, dentro de Acción Nacional, y yo hablo como militante, no es porque tampoco el PRI no lo esté pasando, y que el PRD, que perdió el registro en 20 estados de la República, tampoco lo esté pasando bien, ¿no? Pero nosotros, como la principal fuerza de oposición en este país, necesitamos con toda claridad decir que el capitán del barco nos indique, pero no por Twitter, ¿eh? Yo no quiero una invitación como un militante de un partido político que me la hagan por Twitter. Oye, te toca ir a Hidalgo. Dime a qué voy a Hidalgo, porque creo que todos sabemos ser en su momento generales y sabemos ser también tropa. Y en este tema y en esta comparación que te hago, insisto, sí estamos enfrentando cosas en las que no podemos convertirnos solo en analistas, menos un dirigente partidista y menos una estructura partidista. Perdón, ya para analistas tenemos al propio presidente que coincide en el análisis. Bueno, yo al presidente lo que le pido es la solución. Lo mismo tendríamos que estar haciendo para esta oferta política al partido, a mi partido, en el que yo creo, en el que yo milito y del que me siento orgullosa en muchas cosas y en el que sé que tenemos que ofrecer disculpas por otras que no hicimos bien. A ese partido también le pido que tenga claridad en el proyecto para más adelante. Y sirve lo mismo una voz de un exgobernador que fue muy buen exgobernador, por cierto, prácticamente todos varones, que lo de una mujer como tu servidora, como muchas otras, que hemos ido al campo de batalla y que hemos perdido elecciones y que sabemos por qué las perdimos y que no necesitamos esconder lo que somos. Mientras el PAN siga arrinconándose y negando lo que es, adoptando agendas que no son las suyas, pues para eso están los otros partidos, para complementarse. Así sí serviría una coalición, pero como estamos, nos desdibujamos todos y entonces el escenario del 2024 puede ser no el que queremos. De acuerdo. Hay quienes apuestan, de hecho, a que el 2024
se dice que es casi un hecho que se va a refrendar el triunfo del partido Morena. Y en realidad los discursos parecieran así avalarlos. Sin embargo, el trabajo tiene que comenzar, como bien lo dice Adriana, desde los partidos políticos, empezando porque ellos vayan resolviendo sus propios problemas. Una vez que resuelvan sus propios problemas, ¿qué sigue, Gustavo? Bueno, déjame antes que nada hacer un comentario de contexto. Sí, claro. Efectivamente se dice hoy con mucha frecuencia que parece ya casi un hecho consumado que el oficialismo, o para decirlo claramente, Morena y sus aliados van a repetir el 24. La verdad es que tenemos la memoria muy corta. Cuando se dio en México la primera alternancia, que por cierto está por cumplirse el día 2 de julio, 22 años de aquella votación histórica, cuando el entonces gobernador Fox pidió licencia y empezó desde la oposición, el abismo era mucho mayor que el que ahora aparece tener la oposición, y además no había la experiencia y las instituciones que hoy tenemos. Yo creo que hay que decirle a la audiencia que la alternancia es la constante en México. Si nosotros tomamos desde 2020 para acá, hemos tenido en 22 años 4 alternancias. Es más, lo que distingue a la democracia mexicana, para decirlo claramente, a los mexicanos es que nos gusta cambiar. Cambiamos en el 20 y dejamos atrás, pero en el año 2000 dejamos atrás un gobierno o un partido de prácticamente 8 décadas. Se le refrendó, en este caso al Partido de Acción Nacional, una oportunidad adicional. Después los mexicanos y las mexicanas decidieron regresar al partido que los había gobernado por varias décadas, del que habían renegado 6 años o 2 años atrás, y después el que fue por muchos años el principal opositor se convierte en jefe del Estado. Lo digo de manera clara, aquí nos gusta cambiar. Por eso yo creo que esto que hoy parece muy lejano, un hecho consumado, dista mucho. Si los partidos de la oposición tienen estrategia, tienen un buen programa, una visión no nada más de contraste con el que está el gobierno, sino hacia dónde caminar, y si tienen buenas candidaturas, la alternancia en el 2024 va a ser una más de las últimas 4 que hemos tenido. Ahora, yo lo que sostengo es que efectivamente, y en esto coincido plenamente con Adriana, es momento que antes de que se acuerden las nuevas coaliciones, los partidos, sus militantes, vean hacia adentro y sea un ejercicio serio, ordenado, respetuoso, de crítica o de autocrítica, de reflexión, porque sí necesitamos que haya una mejor oposición. Necesitamos que haya una oposición vibrante. Yo sostengo siempre que los partidos requieren primero de unidad al interior, no una unidad ciega, una unidad producta del consenso, de la diversidad. Requieren luego una unidad entre ellos en lo esencial para poder ser una coalición que realmente funcione, no solamente una suma de logos o un acuerdo documentado. Y lo más importante, requieren unidad con la ciudadanía. Hoy los partidos en lo general están lejos de la agenda ciudadana, están lejos de lo que realmente le preocupa o nos preocupa a los que no estamos en las fuerzas partidarias, y creo que si estas 3 unidades hacia el interior, entre los partidos y con la ciudadanía se construye, sí hay una buena oportunidad por una nueva alternancia. Perfecto. Una de las crisis más fuertes del Partido Acción Nacional se dio de cara a las elecciones presidenciales del año 2018. Precisamente recordamos que en octubre del 2017, Margarita Zavala quería ser candidata presidencial por el PAN, pero abandonó el instituto político, acusando justo al entonces presidente del Blanquiazul, Ricardo Anaya, pues de haberlo cooptado, de haber cerrado oportunidades para la militancia, y su salida provocó, en pocas palabras, una desbandada. Ya conocemos la suerte de Ricardo Anaya como candidato presidencial, y a pesar de ello, en el 2018, pues el Partido Acción Nacional logró ubicarse como la segunda fuerza política nacional, con 114 diputados y 21 senadores. El 22 de diciembre del 2020, el actual dirigente del PAN, Marco Cortés, anunció la creación de la Alianza Va por México, junto con el PRI y con el PRD. Pero esta alianza aparentemente está provocando fisuras. Si bien bajo esta fórmula ya han participado en las elecciones locales del 2021 y del 2022, bueno, pues pensando en que ahorita ya el Partido Acción Nacional, de 12 gubernaturas que tenía, pues ya prácticamente mantiene solo 5 y quizás 6 si le queremos sumar por allí Durango, pero en realidad
El Partido Acción Nacional en estos momentos pareciera estar repitiendo la misma dosis de lo que vivimos con Ricardo Anaya. Y lo que sí sabemos es que Marco Cortés es gente de Ricardo Anaya. Por eso no puedo evitar preguntar, ¿será que Marco Cortés quiere allanarle el camino a Ricardo Anaya para que otra vez vuelva? Porque, ¿o de qué figuras estaríamos hablando, Adriana? En realidad se ve muy flaca la caballada, como dicen coloquialmente. Déjame retomar un concepto que usa Gustavo de Hoyos. Adelante. Unidad, De ¿no? acuerdo. La única forma de construir la unidad es a través de la democracia. Y la democracia implica el debate, implica disentir, implica coincidir, implica platicar, implica hacer política, sentarse en una mesa y decir en lo que no estamos de acuerdo, poner sobre la mesa datos duros, argumentos, de eso se trata la democracia, y luego decidir. Y lo que la mayoría decida es lo que se da. En el 2018 yo fui miembro de la Comisión Permanente Nacional, electa por el Consejo Nacional, y fui la única dentro de esa Comisión Permanente que votó en contra de la coalición con PRD y con MC. No tuvimos 118 diputados en ese tiempo, Carlos, tuvimos solo 79 y nos quedamos con 76 porque empezaron a renunciar. Claro. Es más, recuerdo que diputados que habían ganado con los votos de Acción Nacional terminaron yéndose al Verde Ecologista y luego a Morena. Cierto. ¿No? Entonces, insisto, no hay sentido de pertenencia. Cuando tú no perteneces más que para el concepto de ganar a costa de lo que sea, entonces ese triunfo se convierte en falta de identidad, una pérdida de tu identidad. Y los partidos, si van a coaligarse, no tenemos por qué perder nuestra identidad. Sobre todo porque hemos sido críticos de algunas acciones con las que no coincidimos, ¿no? Yo he sido legisladora ya en algunos periodos y por eso te digo que en los debates seguíamos peleando por lo mismo. Te pongo un ejemplo. Al PRI le dijimos que no a la Ley de Seguridad Interior en el 2018. En el 2017 fue la discusión, ¿no? Y terminó en la Suprema Corte de Justicia dándonos la razón. Hoy Morena y sus aliados aprueban la militarización del país, ¿no? Y nosotros no regateamos la Guardia Nacional. Ahí estuvimos, para que cuando digan, es que todos le rechazan al presidente, no. Yo era diputada y votamos por la Guardia Nacional pensando que, bueno, está bien, hay una estrategia, el miedo vamos a hacer. Y bueno, y hoy tenemos un desastre en ese sentido. Okay. Y efectivamente esas fracturas porque se basaron en personas. O eras Ricardo o eras Margarita. Y la fractura del Senado, del que yo fui parte, era entre Madero y otro grupo de senadores que estábamos ahí. Y el pleito, y perdón que lo diga, lo tengo que decir, mientras no haya espacios de discusión internos, pues tendremos que decirlo también público, porque los partidos somos entes públicos, ¿eh? Claro. Y bajo ese esquema era quién tenía la interlocución con el PRI. Yo no quiero volver a ver a mi partido para pelear quién tiene la interlocución con Morena, porque para empezar, pues estaríamos soñando. El presidente, que es Morena, ¿no? Morena no existe, existe el presidente. Bueno, no quiere interlocución con nadie. Y eso es muy grave, porque no estamos en el año 2000, ni estamos en el 2012, en donde por lo menos había la posibilidad de debatir, ¿no? Hoy estamos acercándonos a un camino muy peligroso, en donde no hay acercamiento del gobierno con absolutamente nadie. Y creo que nosotros tenemos que construir sin estar culpando a quienes, yo diría, con confianza, con legítimo derecho, también tomaron una decisión de apostarle a Morena en el 2018. Y si no vieron una alternativa clara en el 2021, bueno, también hay que decir qué hicimos mal. Es cierto, la Ciudad de México tuvo buenos resultados, ¿no? Mayores alcaldías, porque aquí llevamos muchos años gobernando el mismo grupo, por cierto, ¿no? Que no tiene que ver con el partido, que tiene que ver más bien con algunas personas que se cambian de lugares y insisto, terminan perdiendo identidad. Y bajo ese esquema yo diría, bueno, entiendo perfectamente que los ciudadanos quieren que nos acerquemos a ellos y algunos se escandalizan cuando nosotros hacemos públicas nuestras diferencias. Y yo lo que les digo es, no se escandalicen, el debate tendría que ser justamente el elemento que nos permita saber hacia dónde vamos. Y si en la democracia la mayoría gana, yo estaré apoyando lo que la democracia planteó. Yo fui la única que votó en contra de las coaliciones, pero nunca me viste fuera sin hacer campaña en el 18, porque la mayoría tomó la decisión, incluyendo el voto de Margarita Zavala en la Comisión Permanente, de ir a favor de las coaliciones.
Entonces, lo que más nos hace falta en este país, a todos los que hacemos política, es congruencia. No puedes pensar de una manera hoy y pasado mañana pensar de otra manera, porque además entonces los ciudadanos por eso toman la decisión de no votar. La primera reflexión que yo diría que tenemos que hacer es, ¿vamos ganando votos o estamos perdiendo votos? ¿Por qué? Bueno, por lo que se ha visto, aquí ¿no? y en China y en todas partes, si gobiernas 6 estados y pierdes 4, no puede ser por ningún motivo un triunfo. Por ningún motivo, perdón. Y además, si esos 2 estados que ganaste, en el caso de Durango, el PAN tenía 300,000 electores en la elección pasada y hoy tiene 100,000 electores que votaron por él. Y en Aguascalientes sacamos prácticamente, ligeramente menor, la votación del PAN, que en el 2016, es decir, 6 años después, con más electores, la gente votó menos por nosotros. Y eso debilita el Bajío, en donde los buenos gobiernos que nosotros tenemos también han dado resultados. Ok, está bien, se quiere construir una coalición. Yo no estoy diciendo no se construya. Lo que yo estoy diciendo, ¿y si hacemos un alto en el camino? ¿Y si pensamos para qué la queremos? ¿Con quién la queremos? ¿O solo queremos cambiar de victimario? Interesante. Sí se tiene que hacer un alto en el camino, Gustavo, antes de continuar con el plan de la coalición. Siempre hay que repensar cómo hacer las cosas mejor. Sin embargo, Carlos, déjame compartir con la audiencia una visión de lo que se ha logrado construir en coalición. A ver, empiezo recordando que en 2019 la pregunta que se hacían las personas que no están satisfechas con el oficialismo, como en mi caso, es ¿dónde está la oposición? No hay oposición. Y el presidente decía un día sí y otro también, la oposición está moralmente derrotada, para citarlo a la letra. A ver, en ese contexto impulsamos desde la sociedad civil el que existiera una coalición opositora que parecía impensable. Que para ese momento que el PRD se fuera a reunir con el PRI o que el PAN pudiera coaligarse con su adversario histórico que es el PRI. Ahora, ¿qué hemos construido entonces para acá? A ver, primero, se logró una coalición electoral en 21 y en el 22. La coalición electoral, desde luego, no ha tenido los éxitos que hubiéramos querido, pero ciertamente en el objetivo primordial, que es aumentar la participación de la oposición en el Congreso y generar un contrapeso, ha sido exitosa. En los gobiernos municipales también ha sido muy exitosa, no así en el caso, y coincido con Adriana, de los gobiernos estatales. Hay que ver qué se tiene que hacer mejor. Segundo, se logró brincar la elección y mantener la coalición como una coalición legislativa. Prácticamente en todos los temas importantes de los que se ha ocupado la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los diputados y las diputadas del PAN, del PRI y del PRD, en los temas torales han mantenido la unidad y han votado juntos, que era el propósito central, mantener un contrapeso. Tercero, se logra una coalición política. Déjame citar 2 ejemplos fundamentales. Planteamientos difíciles que ha hecho el presidente López Obrador, el juicio contra los expresidentes y la revocación de mandato. Temas que implicaban un procesamiento complejo. Se logró que estos 3 partidos, sus dirigencias, sus gobernadores y sus legisladores se mantuvieran acorde en no participar ni en uno ni en otro proceso. Cuarto, hay una coalición jurídica. Hoy las principales impugnaciones en contra de reformas legales y constitucionales del presidente se han formulado por los y las senadores y los diputados de la oposición. Vemos, por ejemplo, recientemente la resolución de la Corte sobre la ley de la industria eléctrica. Finalmente no se obtuvo la votación necesaria, pero lo que sí se ha logrado es que los legisladores opositores activen esta facultad que se tiene como minoría. Yo creo que estas coaliciones, la electoral, la legislativa, la política y la jurídica, está funcionando. ¿Qué falta? Una coalición de gobierno. Y por eso es que el camino rumbo al 2024 sí es una coalición electoral, pero el gran desafío es cómo encontramos una agenda de consenso. Yo la llamo la agenda del México ganador, en torno a la cual se pueden reunir los opositores y no solamente como un contraste a lo que hace el gobierno en turno. De acuerdo, Gustavo. Adriana, ¿de acuerdo? Déjame darte unos datos. Adelante. Cuando tuve la oportunidad de ser senadora, tuvimos también la oportunidad de hacer política con senadoras y senadores del PRI y del PRD. O sea, la mayor parte de las iniciativas que aprobamos la hicimos incluso con senadores que eran del PRD y que ahora son de Morena. Es decir, claro. en el debate parlamentario había la posibilidad de construir así, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque cuando tú llegas representas cierto bloque, por eso se llaman grupos parlamentarios, que representan cierta parte de la población
en lo que tienes que votar. A mí me parece que ahí la política tendría que funcionar en los congresos. Entiendo perfectamente el concepto de hay que quitarle la mayoría calificada al presidente, que por cierto, vale la pena decir, no la tenía. No. Sí, pero, o sea, tampoco la tuvo en el 2018, por Dios. Quiero recordar todos yo diría, las trampas que se hicieron al interior para poder conseguir esa mayoría calificada que lo hizo. Y te decía, diputado, te pongo el ejemplo, el ahora gobernador de San Luis Potosí fue propuesto por esa coalición del 18, en la que, por supuesto, Gustavo todavía no estaba inmiscuido en ese proceso, fue hasta el 21 y ahora el 22, ¿no? Pero ese gobernador ganó con los votos de Acción Nacional, ¿eh? Y ganó, sí, claro, Gallardo. Y como eso te puedo dar el número de diputados que se fueron. Una diputada independiente, 2 diputados independientes que renunciaron al PAN, que iban en la lista. Es decir, fuimos instrumento para la llegada de ellos, pero entonces llegaron y dijeron, no me mezcles, no me vaya a manchar, ¿no? Mi plumaje se va a manchar. Y tomaron la decisión de mancharse donde más les convenía, ¿no? Sí, donde se iba a ver, que son parte de las incongruencias que a mí me parece. Y yo lo que pediría es que se hiciera una reflexión. Y creo que no hemos aprendido a leer bien al presidente. Y eso es lo que más me preocupa a mí en lo personal, ¿no? Y por eso he levantado la voz en los últimos tiempos. La reforma eléctrica. Es cierto, hubo además otros instrumentos. Yo les puse el ejemplo de la Ley de Seguridad Interior. También fue un recurso que interpusimos ante la Suprema Corte de Justicia en su momento contra el PRI. O sea, sí hay cosas que la oposición, nosotros, Acción Nacional, hemos hecho. Sin necesidad de coaliciones. Sí, y el presidente planteó para este periodo, dice él, mis mejores 2 años que están por venir, Dios mío, yo espero que no sean por favor, repetidos como los 4 anteriores. Dice él, 3 reformas, la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional. La pregunta que tendríamos que estarnos haciendo todo, y no es para que la contestemos aquí, no. Todos los que somos opositores tendríamos que estarnos preguntando, ¿realmente el presidente lo que quiere es que se apruebe o le importa muy poco si se aprueba o no se aprueba? Porque ya saca un decreto, porque viola la ley constantemente, porque no le importan las instituciones, porque él es la ley, él es la Constitución, él es el gobierno, él es el secretario X, el secretario Y, etcétera, ¿no? Todo gira en torno a él. Y bueno, tan gira en torno a él que hoy tenemos aspirantes de la oposición que dicen vamos por la 5ª transformación. O sea, eso es para mí algo incomprensible, porque entonces todo el mundo está queriendo quedar bien con el presidente para ver quién tiene la venia, dentro y fuera. Y entonces, si el presidente realmente lo que quiere es construir una narrativa sobre lo que le conviene a él para que las personas que voten solo sean a las que tenga cautivas, pues me parece muy grave. Carlos Castillo Peraza, cuando quiso ser presidente y no le temía a la democracia, planteó un asunto que era, hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer. Y nosotros no hemos entendido justamente que dentro de las fallas que tuvimos como gobierno es que a pesar de que se fue avanzando poco a poco para la disminución de pobreza, no logramos el objetivo que quizá hubiéramos logrado si hubiéramos entendido que fue el propósito inicial cuando Acción Nacional se formó. Por eso las personas siguen votando por un gobierno. No culpemos a aquel que vota por hambre. Démosle otras opciones para decirles, oigan, si hay otra opción de mejorar. Yo vengo de una madre trabajadora doméstica y de un padre ferrocarrilero y albañil. Yo sé que la pobreza se puede enfrentar de otra manera. Sí queremos jóvenes más aspiracionistas. Sí queremos jóvenes a los que no les regalen dinero. Sí queremos jóvenes que sientan que su país les está abriendo las oportunidades. Y sí queremos que las mujeres no nos vean como una cuota, que nos ayuden y que estemos dentro de la toma de decisiones. No pueden seguir tomando las decisiones en un país solo aquellos que nos ponen de pretexto. Las mujeres dejamos de ser cuota hace mucho tiempo. Y si eso no lo entiende hoy la coalición y no toma en serio nuestro papel y nuestras trayectorias políticas de muchas mujeres en las entidades de la República, entonces, reitero, el resultado será el mismo. Y yo creo y haré lo posible porque en el 2024 haya un resultado completamente distinto a esto. Perfecto. Será después del 2024 cuando el Partido Acción Nacional renueve su dirigencia nacional, pero ante los resultados electorales de los últimos tiempos, pues surgen voces de entrada
que se oponen a la coalición Va por México, pero más allá, no solo hay voces que se oponen a esta coalición, hay otras voces que piden incluso la cabeza de Marco Cortés, que ya lleva 2 periodos al frente de la presidencia del blanquiazul. Dice Adriana Dávila, pues es que tenemos que llegar un poquito más a la gente. ¿Cómo garantiza la coalición o el gobierno Va por México? ¿Cómo garantiza llegar a la gente cuando pues no se ven claras las propuestas o todavía no es el momento de ellas? A ver, hay un gran reto para las oposiciones de presentar una propuesta de valor, una visión de país distinta y sobre todo no nada más un diagnóstico, sino una manera diferente de cómo enfrentar la realidad del país. Hay un avance, se está trabajando en ello y yo creo que en los próximos meses cada vez más las oposiciones, como bien apuntaba Adriana al principio del diálogo, tendrán que hablar menos de lo que pasa en el gobierno, menos de lo que dice o hace el presidente y más de cómo se pretende que la oposición lo haga en el futuro. Esa transformación, digamos, de la visión de país es lo que tiene que marcar, tiene que ser el núcleo de la propuesta opositora. Siempre habrá que contrastar decisiones equivocadas, pero hay que ofrecer algo diferente. Yo creo que vamos a llegar a tiempo a esa cita. Se está trabajando intensamente para ello. Habrá que buscar los puntos de coincidencia que en sí, que los partidos de la oposición pierdan identidad, si tengan una oferta progresista, novedosa, memorable para la población y que esto merezca, conjuntamente con buenas candidaturas, ganar el voto popular. Yo creo que se va a lograr. Ahora, también hay que decirlo, hoy hay un reclamo cotidiano, sobre todo de quienes quisieran que de ya tuviera candidaturas la oposición. Claro. Hay que decirlo con toda claridad. En el oficialismo hay un gran elector, bueno, ahora se ha bautizado como un gran destapador, sí, que pone y quita precandidatos o corcholatas, para citarlo en sus propias palabras, y entonces la decisión pues va a ser, como en los peores tiempos del PRI, totalmente popular, unipersonal, a quien probablemente asegure mayor lealtad, no a un proyecto, sino a un personaje. En las oposiciones tenemos que ser respetuosos primero de los procesos internos de cada uno de los partidos y después de los vehículos para construir acuerdos. Hay que pensar que hacia el 24 sí efectivamente se tiene que elegir un liderazgo para que encabece la candidatura presidencial, pero también se tienen que elegir las y los candidatos para renovar íntegramente el Senado de la República, íntegramente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 9 gubernaturas y una cantidad impresionante de alcaldías y consejos estatales. Es decir, sí nos tenemos que dar el tiempo para el resultado, pensando muy bien el método. De otra manera, un atropellamiento que excluya a las diferentes voces al interior de los partidos, que no consideren los ciudadanos que han estado participando por la defensa del medio ambiente, de la seguridad, de la educación, de la integridad pública, de los derechos sexuales y reproductivos. Si no tenemos la capacidad de que la coalición opositora recoja esta amalgama y se vaya solamente en la visión de unos cuantos, de ninguna manera va a ser exitoso. Entonces, sí con tiempo, pero hay que hacerlo muy bien. ¿Cuándo son los tiempos, Adriana? ¿Todavía se está a tiempo? ¿Coincides con esa visión de Sí, claro, claro que está a tiempo. Yo también coincido con Gustavo. A ver, se equivocan quienes piensan que el 24 está decidido. Por supuesto que el 2024 no está decidido. No. Me parece que pensar que hay un hombre súper poderosa, además que le hemos construido una imagen de que es todo y no vamos a poder hacer absolutamente nada, bueno, pues entonces ya retiremos todos a nuestras casas, ¿verdad? Parte de lo que estamos haciendo, muchos dentro, haciéndolos también, esta pelea interna que no debería espantarnos. Insisto, yo me formé en la democracia y en la democracia quiero seguir, quiero que este país siga. Y sí, hay un momento importante, por eso digo, hay un dicho popular que reza, despacio que llevamos prisa. Y despacio que llevamos prisa implica, oigan, a ver, y hay algunos mensajes. Es cierto, los dirigentes nos representan. En lo personal, yo no he pedido ni pediré la renuncia de Marco Cortés, porque es como pedirle la renuncia a López Obrador. Vaya, no soy ingenua, ni modo que se vayan, no se van a ir y tampoco voy a perder mi tiempo en eso. Lo que yo estoy pidiendo es un cambio de estrategia. Eso es lo único que estoy pidiendo. Y para eso se requiere, por lo menos la petición formal que yo hice, de la que no he recibido respuesta, es hagamos una Asamblea Nacional Extraordinaria. Discutamos coaliciones, sí con quién o no con quién, ¿no? ¿Para qué? Programa de gobierno. Con eso lleguemos a las mesas en la representación que tendrá que tener el presidente del partido y sus órganos. El tribunal, cuando yo intenté participar, dijo que había habido una contienda
inicio inequitativa, porque yo impugné. Yo acudí a las instituciones que creamos para eso. Claro. Bueno, pero yo entiendo que eres el presidente. Al presidente le estoy pidiendo, no a Marco Cortés, por favor. Pues él es el que lo encabeza, pero al que se lo pido es al presidente de mi partido. Es al que le estoy pidiendo. Como los priistas le están pidiendo al presidente de su partido. La diferencia entre lo que los priistas piden y lo que yo pido es, hay quienes dicen, reunámonos, llamémosle todos aquellos, ¿cómo le llaman? Grupos, liderazgos morales. Bueno, no, espérame, pues si no estamos con López Obrador, ¿no? Que se coloca por encima de todos. O reunámonos solo unos cuantos, los exdirigentes nacionales. No, yo digo una asamblea nacional, porque las decisiones legales necesitan legitimarse con la participación de todos. Si yo hoy traigo una posición que puede no gustar, si hay un procedimiento democrático, seré la primera que, como lo he hecho a lo largo de mi historia, en sumarme y pediré al resto de los demás miembros que tenemos diferencia que se sumen y que hagamos, porque hubo un proceso democrático. Para elegir a nuestro aspirante, mujer u hombre, que encabece este proyecto, nosotros no queremos un caudillo, ni una caudilla, y tampoco queremos candidatos de TikTok, por favor, ni de redes sociales. Es más, yo no sé qué esperan. Movimiento Ciudadano tiene muy buenos elementos, como los tiene el PRI, como los tiene el PAN. Ni todos los buenos están en un lugar, ni todos los malos en otro. Pero yo lo que les pido a los aspirantes, por favor, a los que quieren del lado de la coalición, oigan, no estén esperando que el dedo señalador de nuestros presidentes de los partidos les diga, tú eres el elegido, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador, además con el insulto terrible de llamarles corcholatas. Hay que tener tantita dignidad para entender que la política requiere del respeto, porque si seguimos demeritando este proceso, entonces a mí no me interesa tener un refresco como aspirante presidencial. Yo quiero un hombre o una mujer que sepa política pública, que no le apueste solo al que baila bonito, que canta bonito, que agarró su guitarra, que le diga, es un honor estar contigo, así como yo no quiero. Y me duele ver a mi país que hay un presidente, que aquí están mis destapadores, que diga eso, que los demerite, como cuando les llama mascotas a sus seguidores. Tampoco quiero que mi partido y que el resto de los partidos que queremos coaligarnos y nuestros aspirantes pues sean elegidos por el dedo señalador de nuestros dirigentes. La democracia, diría Carlos Castillo, no es el peligro, es la oportunidad y es el único método que nos permitirá a todos salir y ganar el 2024. Gracias, Adriana. Partidos con buenas candidaturas, y también se menciona aquí que el riesgo, precisamente lo decía Adriana, es que no haya diálogo. Para obtener precisamente buenas candidaturas y que sí haya diálogo, como vemos hasta ahorita, pues ya lo mencionó Adriana, no solamente en el Partido Acción Nacional, pues están en el jaloneo, también en el Partido Revolucionario Institucional, y eso, como dicen en términos ahora de redes, lenguaje de redes sociales, pues eso creo que le gusta bastante a la 4T, porque al final de cuentas, pues parece ser, el mismo presidente lo ha dicho, no hombre, ahí sigan esos presidentes, que se quede ahí Alito Moreno, no hombre, ¿para qué mueven a Marco Cortés? Están perfectos esos dirigentes, porque pareciera que en realidad están más bien jugando a favor de la cuarta transformación, como la autollaman. Gustavo. A ver, yo creo que tenemos que entender que la vida democrática en México cada vez más está llamada al debate, a la diversidad y a la tolerancia. Pensar en que los partidos del siglo XXI tienen que ser monolíticos, callados, con una sola voz, es dar un paso hacia atrás en la evolución democrática. Yo creo y rescato y coincido plenamente con Adriana de que en la sociedad misma, pero al interior de los partidos sobre todo, que ahí están las personas que hacen de la vida partidaria una de sus vocaciones, se vale disentir. Se vale discutir siempre con apego al marco normativo de cada partido. Yo no soy los que piensan que se puede exigir la caída de un dirigente simplemente por un mal resultado, simplemente porque no coincide uno con un posicionamiento. Hay que respetar la vida institucional, pero hay que criticar y hay que discutir y hay que hacerlo con argumentos, con respeto y con fuerza. Solamente así se encuentran propuestas novedosas. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros desde la sociedad civil? Exigir que ese proceso de debate interno,
al final de cuentas conduzca en un fortalecimiento. No nos sirven de nada en la oposición partidos resquebrajados. No hablo de unidades monolíticas, hablo de unidades en lo esencial, en la diversidad, con espacio para todas las expresiones al interior de los partidos y sobre todo con capacidad para después encontrarse con el elemento que permite la amalgama, que es con la sociedad civil. Si algo nos falló, y nos falló mucho en la coalición, en la elección de 2021, es los pocos espacios que se abrieron a la sociedad civil. La coalición, cualquiera que ésta sea, hacia el 2024, sea de 3 o de 4 partidos, alcance la presidencia, el Congreso, las gubernaturas, lo que sea, lo que sí o sí tiene que considerar es una mayor participación de los ciudadanos que, sin ser parte de la vida partidaria, representan la confianza de millones de mexicanos porque están presentes en las grandes causas que nos interesan. Hay lideresas y líderes que representan lo mejor del país en el combate contra la corrupción, en la búsqueda de los hijos e hijas desaparecidos, en la lucha en favor de la educación de calidad, en la lucha por la integridad pública. Ahí es donde los partidos tienen que complementar, porque también lo digo con claridad, a veces quienes estamos fuera de la vida partidaria hemos caído en esa fórmula de descalificar a los políticos profesionales. Yo creo que el reto de la democracia es mantener a los mejores políticos y políticas, los que dan resultados, los que han demostrado una vida pública íntegra, pero combinados con ciudadanas y ciudadanos que, sin haber hecho esta carrera de militancia partidaria, en cierto momento y circunstancia deciden ser una alternativa para complementar la oferta. Los partidos o la coalición que logre congregar esas dos sangres y que logren fusionarlos de la mejor manera, seguramente ahí van a tener el éxito electoral. De acuerdo. Menciona partidos resquebrajados, Gustavo de Hoyos. Dice, esos no nos servirían para la coalición. Ahorita, ¿cómo se ve al PAN desde tu punto de vista, Adrián? ¿Está resquebrajado? Ahorita el PAN necesita, insisto, empezar el debate. Ya, es urgente que se haga. Y el debate en serio. No debe tomarse por parte de la dirigencia porque ellos asumieron ese compromiso, y me refiero a todos los que forman parte de la dirigencia y de los órganos de decisión, como un asunto personal. No deberíamos temerle a eso porque ahí nos formamos. Y además, déjame decirte que en la coincidencia con Gustavo está justamente ese elemento. Acción Nacional era el partido que hacía y formaba ciudadanos. O sea, todos en alguna vez de nuestra vida política fuimos nuevos. O sea, todos tuvimos una primera vez en el PAN. Yo la tuve hace 20 y tantos años, ¿no? Qué bueno que los jóvenes hoy pudieran tener su primera vida en Acción Nacional. A mí me encantaría que hoy los jóvenes pudieran vernos como una alternativa, porque parte de los legados que tendrían que dejar nuestros dirigentes, y por eso también mi llamado a aquellos que ya fueron gobernadores, aquellos que ya fueron presidentes de la República, aquellos que ya entendieron y supieron de los fracasos y los triunfos, tendrían que ser el factor de unidad y dejar de temerle a no meterse, de cuidar las formas extremadamente. Ellos tienen una obligación de dejar un legado, y ese legado no lo han dejado. Pudieron haber sido muy buenos gobernadores, y yo me siento muy orgulloso de gobiernos de los que vi y fui y vi que había resultados, y que llegabas a un municipio, a un estado y decías, aquí hay un gobierno panista. Me encantaba llegar a esos lugares, me hacía sentir parte de un país que amaba esta pluralidad. Y yo hoy veo a mis exgobernadores, a quienes les tengo gran respeto, replegados. No pueden solo volver a juntarse las élites. Ellos salieron a la calle. Ellos lo hicieron hace tiempo. Tienen que volver a hacerlo hoy. Y no pueden hacer un trabajo de élites. Ellos saben cómo se hace. Tienen la obligación de dejarle a las nuevas generaciones también este legado. De acuerdo. Pues prácticamente estamos ya enfilándonos a la recta final de este Debatiendo. Enriquecedor, sin lugar a dudas, los posicionamientos, los puntos de vista, sobre todo cuando, insisto yo, pareciera ser, por lo menos en el imaginario popular, sigue planteada esa idea, y el presidente López Obrador creo que abona todos los días a ello, al hecho de que pues la oposición sigue moralmente derrotada, que no, la caballada en su caso está completamente famélica, mientras él tiene prácticamente 4 o 5 corcholatas. Incluso ha propuesto el propio presidente López Obrador como personajes de la oposición candidaturas. Le ha mencionado a Claudio X González. Vaya, en algún momento creo que hasta, evidentemente es tono sardónico, pero creo que llegó a mencionar hasta Chumel Torres. Aquí la duda es, con todo el trabajo que se está haciendo desde la sociedad civil y con lo que se está viendo en el Partido Acción Nacional, en realidad,
vamos en buen camino y todavía es tiempo de tener a un candidato que pueda ser de verdad competitivo, o se está esperando, porque también escuché por ahí, y estos son rumores simplemente de pasillo, que en la oposición pareciera ser que ya lo que están esperando es que haya la ruptura entre algunas de las corcholatas de la 4T para jalarse alguna de ellas. Ya saben ustedes a qué nos referimos, evidentemente, porque pues se escucha y son... En redes sociales, por lo menos, el debate por ahí va muy a tono. Esta coalición de la que seguramente formará parte el PAN, si es que no llegan al análisis que están exigiendo, ¿podría tomar figuras que deseche el partido Morena para asumirlos como candidatos? Gustavo, para empezar. Carlos, yo creo que en las oposiciones, tanto en la vida partidaria como en la sociedad civil, sobran, y lo digo con absoluta convicción, sobran mujeres y hombres con talento, con experiencia, para poder tomar las candidaturas de la presidencia y otras más. Y estoy absolutamente convencido que en tiempo y forma habremos de tener quien encabece esas posiciones. Sí la presidencia, pero quien llegue, como bien señalaba Adriana, no podrá hacerlo de manera aislada. Se requiere un Dream Team, déjenme usar el anglicismo, para que acompañe esta candidatura y que pueda revestirle y acompañarle, no solamente basados en un caudillo, que no queremos pasar de uno a otro. Queremos sobre todo empujar esta propuesta de equipo, de gobierno de coalición, donde claro, habrá un liderazgo, pero no basta, no alcanza solamente con una persona que encabece esta candidatura. Ahora, de que pueda haber espacio en las oposiciones para quienes hoy están en el gobierno, yo creo que nunca hay que cerrar las posibilidades. Siempre hay tiempos para cada cosa. Lo voy a decir más en tono de broma que en serio. Si alguien que está en el oficialismo quiere transitar la oposición, pues tiene que dar tiempo para el exorcismo, para que se le salga la 4T. Entonces, sin cerrar las posibilidades, yo creo que quienes estén en esa reflexión, pues habrían que hacerlo con tiempo para que haya oportunidad de que también en las oposiciones no van a llegar como ungidos ni mucho menos, ¿verdad? Tendrían que salirse de donde están. Pero pase eso o no pase, lo que sí te puedo decir categóricamente es que no es el plan A, ni es el plan B, ni es en lo que se está pensando en las oposiciones. Está pensando en las personas que hoy por hoy, tanto en la vida partidaria como en la sociedad civil, estamos enfocados a darle un nuevo curso al país, una visión hacia el México ganador. Perfecto, Gustavo. Adriana. Yo no quisiera que los candidatos de mi partido pasaran por ese proceso de purificación como lo hacen con el presidente López Obrador. No estás con él y eres de lo peor corrupto, de la mafia del poder, y luego llegas y algunos se acercan a él y entonces todos los defectos se les quitan, ¿no? Los seres humanos, los partidos son instituciones que tienen seres humanos, defectos, virtudes. Yo también creo que hay muy buenos perfiles de la política pública. No creo que tengamos que seguir nosotros en el argumento de, pues no hay quien. Bueno, a ver, para eso insisto, quienes aspiran no pueden esperar a que el pueblo se los pida. Por favor, cuando alguien quiere y pretende encabezar un proyecto, tiene que ser el capitán del barco que guíe. Por eso es tan importante que los partidos tengan capitanes de barco que guíen, ¿no? Sí. Hombres o mujeres. Lo mismo sucede con los aspirantes. Vayan construyendo y después vayamos a un método democrático. Y ese método democrático es el que va a dar la fortaleza que no tienen los que hoy están. Porque, perdón, yo no quiero una presidenta o un presidente que traiga sobre sus hombros 26 muertos de la línea 12 del metro. A mí me dolería muchísimo que además esos mismos aspirantes se la pasaran culpando al pasado. Yo no quiero nuevamente un presidente en mi país que culpe todo el tiempo al pasado, que prometa resolver problemas y lo único que haga sea poner pretexto para no resolverlos. Que no nos ponga a quienes... y que no ponga a los pobres como pretexto, porque si algo ha sucedido en este país es que hoy tenemos más pobres. Interesante. Pues prácticamente llegamos al final. Gustavo de Hoyos, ¿alguna reflexión que quieras hacer para cerrar esta charla? Sí, solo decirle a la audiencia que está próxima
la siguiente alternancia de nuestro país. Hay que reflexionar cómo hemos cambiado en el pasado, que ahora, más allá de la decisión de 2018, lo que le conviene, lo que va a pasar en el país es que tendremos una nueva transición, una nueva alternancia, un avance hacia el México ganador. Perfecto, Gustavo. Adriana Dávila, por favor. Agradecerte el espacio, Carlos, agradecerle a Gustavo que podamos coincidir. Como podrás ver, efectivamente, aquí hay muchas más coincidencias que cualquier diferencia, porque quienes queremos un México entendemos que la única forma de acercarnos es hacer política, y los partidos tienen que regresar a hacer política, y eso pasa por practicar con los suyos. Perfecto, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Agradezco a Adriana Dávila, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, y a Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex y cofundador de Sí por México. Mil gracias a ambos que hayan estado con nosotros. Gracias. Gustavo. Gracias, Carlos. Gracias, al contrario. Gracias a usted, de manera muy especial, por supuesto. Gracias a usted por su preferencia. Ya lo sabe, escríbanos @castellanos o @La Octava Digital. Allí puede usted plantearnos las sugerencias de temas y de invitados que quiera ver en esta mesa. Punto de las 8 de la noche el próximo jueves. Aquí tenemos una cita. Hasta entonces, siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.